Bueno, buenas tardes, un saludo, espero que estén bien. Seguimos cuidándonos, ¿verdad? Porque como que esta situación no mejora. Entonces, nuevamente les seguimos pidiendo, cuídense, cuiden a sus familias, sigan los requisitos que se nos piden, todos los requerimientos que nos está pidiendo el Ministerio de Salud. Es importante. eh, y ni modo, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Ya yo creo que tenemos que tener bien claro que por lo menos en lo que resta del año, esta es nuestra nueva normalidad, ¿verdad? Yo sé que hay muchos de ustedes que quieren y que nos han pedido, ¿verdad? Que nos encontremos personalmente, pero eso es imposible. Si realmente nos queremos nosotros y nosotras, y queremos a las personas que están a nuestro alrededor, lo importante en este momento es cuidarse y no romper las burbujas, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, vamos a tener que seguir así, por lo menos por lo que resta del año. Y nuestros encuentros van a seguir siendo virtuales. Ya ustedes tienen el nuevo encuentro, ¿verdad? La invitación al nuevo encuentro es más a dos. Uno que es el en el que tenemos a un invitado del sur para hablar sobre Biblia y ecología, y el otro es el de la Semana Bíblica. Ojalá que aprovechen, ¿verdad? Estas formaciones, porque vale la pena y son gratis, ¿verdad? Ya les enviamos los links en lo de la Semana Bíblica. Recuerden que hay que inscribirse. Si no se inscriben, después no hay posibilidad, aunque quieran, de entrar, ¿verdad? Entonces, ojalá que estén atentos y atentas a eso. Como les prometimos, estamos otra vez Marjorie y yo aquí, tratando de hacer los nuevos videos caseros, ahora con el famoso libro de Luigi. Este, Antes de iniciar, quisiéramos las dos hacer ciertas aclaraciones. Con respecto a Luigi, entiendan ustedes que él es italiano y estuvo mucho tiempo en Brasil, entonces a él le cuesta hablar el español. Y entonces vamos a encontrar en el libro varias cosas que a veces nos cuesta, pero es cuestión de redacción. Si uno lo lee con detenimiento, usted ve que sí logra entender, ¿verdad? O a veces uno usa unos términos que uno no entiende, pero es porque tal vez ha utilizado mal el término. Pero en la gran mayoría se entiende lo que él quiere decir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un poquito de paciencia y perseverancia, ¿verdad? Entonces hoy vamos a grabar el video de solamente la introducción del libro de Luigi. Yo voy a ir leyendo uno de los párrafos y lo explicamos un poquito, profundizamos, y luego Marjorie va leyendo el otro y profundiza. Casi todo lo que vamos a ver hoy lo hemos visto en los talleres. Son muy poquitas cosas las que vienen nuevas, ¿verdad? Es casi como un repaso o como afianzar ideas. Entonces, nuestra recomendación es que cuando lean con cuidado, ¿verdad? Y tratando de unir los diferentes párrafos, no solo buscando la respuesta, porque entonces se pierde el contenido global, ¿verdad? Sino tratando de entender lo que estamos leyendo y tratando de entender la situación de la comunidad de Mateo, que ya el padre Manuel nos dejó, yo creo que un camino bien amplio con respecto a cómo estaba viendo la comunidad. Bueno, buenas tardes, saludos a todos y todas. Bueno, primero agradecerles el que ustedes estén siguiendo, ¿verdad? Esta formación. Primero, digamos, con los videos de Padre Manuel, comprometidos, comprometidos. Y ahora con este libro de Luigi, igual, como continuación del Evangelio de Mateo, por ser el Evangelio que nos corresponde en el año. Entonces, agradecerles un montón su apoyo en los chats, en YouTube y todo eso. Entonces, como decía Giselle, vamos a tratar de hacerlo un poquito
dinámico en asunto, digamos, de que todo está ahí, pero si podemos profundizar un poquito más, bien, ¿verdad? Y también, por ser la introducción, también hacerlo un poquito resumido. Porque lo que les habíamos pedido era que hicieran comentarios, ¿se acuerdan? Entonces, como dije, eso fue muy, muy personal, por eso vamos a retomar la introducción del libro como tal, para ir repasando, para ir acordándonos de cosas. Otra cosa es que vamos a tratar de hablar un poquito duro, porque primero, ya casi llueve. Segundo, como lo estamos haciendo desde el celular, a veces cuesta como que la voz llegue, ¿verdad? Y tercero, que estamos cerca también de la calle y a veces pasan motos o carros, así como que eso fuera la autopista, y entonces se interrumpen. Entonces vamos a tratar de hacerlo en un tono lo más alto posible, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, como les dijimos, con la introducción del libro de Luigi. Hay algo también que me preguntaron y que dicha que me acordé, que me preguntaron varios de ustedes, porque Luigi cada rato va a poner entre paréntesis, entre los escritos, el nombre de él, el apellido que dice Chiavo 2019 y como un número de un artículo. Entonces mucha gente me preguntó, ¿y qué es eso, Giselle? Es que él escribió un libro que se llamaba La Fuente Q, se llama La Fuente Q, y lo escribió pero en italiano. Entonces, cuando él nombra o hace alusión a ese documento aquí en el libro, ¿verdad? Entonces lo pone entre paréntesis. Entonces, para que ustedes sepan que cada vez de que se encuentran eso donde dice Chiao o Esquiao 2019 y un número, es porque está haciendo referencia a otro libro que él escribió de La Fuente Q, pero que no lo tenemos desgraciadamente en español, solo en italiano. No, y son citas bibliográficas, Exacto. de hecho, que van en muchos libros. No solo van a encontrar la de Luigi, haciendo referencia a él mismo, ¿verdad? Porque lo tiene que hacer. También, digamos, hacer referencia a otros escritores o escritoras. Entonces, para que ustedes sepan que son citas bibliográficas. Pero que cuando habla de Esquiavo es a él mismo, a un libro que él escribió. Ok, yo voy a leerlo, si Dios quiere, desde mi libro, desde el libro que yo tengo de Luigi. Entonces, el primer párrafo dice así: Introducción. El Evangelio de Mateo surge en medio de un profundo conflicto ideológico que había frente a frente entre el judaísmo y el movimiento cristiano de Palestina. Nada, como les decía, nada de lo que vamos a ver aquí, o en la gran mayoría, es nuevo. Es como un repaso. Entonces, ya sabemos y aprendimos con los videos del padre Manuel que la comunidad de Mateo tenía grandes conflictos, ¿verdad? Y que uno de los más grandes era entre el judaísmo y el grupo judeo-cristiano que estaban haciendo, ¿verdad? La guerra judaica contra Roma en los años 70, más allá de la destrucción de Jerusalén, acabó con la sociedad y la religión judaica que desde el retorno del exilio babilónico en el 536 a.C., habían gozado de una relativa autonomía dentro del pequeño espacio que los imperios que se sucedían en el escenario internacional le concedían. ¿Qué es lo que quiere decir este parrafito? Recuerden que eso lo hemos visto muchas veces. Recuerden que en el año 70 fue destruido Jerusalén, fue destruido el templo, ¿verdad? Y esto trajo mucho problema, o fue como algo que fue lo que afectó en demasía al pueblo judío, ¿verdad? Eso marcó al pueblo judío, porque era perder su identidad. Y también habíamos visto que los imperios que dominaban a Israel, que eran muchos, ¿verdad? Y que siempre vivían peleándose entre ellos para poder tener a Israel como subyugada, ¿verdad? Todos estos imperios tenían algo en común, que era como una estrategia militar.
era permitirle a los pueblos tener su religiosidad. O sea, mientras no les afectara a ellos en demasía, se les permitía que vivieran su religiosidad, ¿verdad? Entonces, el Imperio Romano también hizo esto, ¿verdad? Ahora dice, después de las legiones romanas comandadas por Vespasiano y Tito, y recordemos que Vespasiano fue un gobernador romano que estuvo más o menos en el año 69, y Tito fue un emperador romano que también estuvo en esa época aproximadamente. Estas dos personas barrieron Palestina de norte a sur, matando y destruyendo lo que encontraban en su camino. Lo que esto provocó fue que Israel fuera casi arrasada. Quedó muy poco de Israel y de su estructura política, social y religiosa. Entonces, como vemos, yo creo que el primer párrafo está como que se entiende bien, ¿verdad? Lo que se nos está describiendo es la situación de Israel en la época romana, en el momento en que se destruyó el templo, se destruyó Jerusalén, y que esto fue un golpe muy duro para los israelitas que marcó sus vidas, y de ahí en adelante hasta la fecha, ¿verdad? Y afectó muchísimo a las primeras comunidades también. Lo hemos visto también, bueno, durante este año con Mateo, pero también con los otros evangelistas en los años pasados. Me ha perdido la hoja en Word. Ok, dice, los pilares de la religión judaica, la tierra, la ciudad santa, el templo fueron aniquilados, por lo que Giselle en el párrafo anterior explicaba. Profanados, y los pocos sobrevivientes se escaparon para el exterior, dando origen a la gran diáspora judaica. Recordemos que para los judíos esto, lo de las diásporas, no era como algo nuevo, ya ellos habían vivido muchas diásporas años pasados, ¿verdad? Entonces, las diásporas, recordemos, ¿verdad?, que era la dispersión de gentes a lugares de afuera, ¿verdad? Y ahí se establecían. Luego dice, algunos años más tarde, ya al final del siglo, los judíos se reorganizan alrededor de los fariseos, único grupo sobreviviente, y una de las primeras iniciativas fue la definición de los límites del judaísmo ortodoxo, con la consecuente limpieza y expulsión de los heterodoxos. Las víctimas más ilustres de esta depuración religiosa y doctrinal fueron justamente los movimientos religiosos que habían aceptado a Jesús de Nazaret como profeta y Mesías. Los gnósticos, llamados Minim, recordemos que los gnósticos eran grupos de la élite que creían que lo más importante era el conocimiento, la razón. Tenían un carácter dualista, ¿verdad? Esto era entre la materia y el espíritu. Ellos creían que lo malo estaba ligado a la materia, o sea, el cuerpo, y la salvación a lo espiritual. Algunos, ¿verdad?, no todos, algunos creían en la reencarnación y que se salvaba mediante el conocimiento, o sea, todos lo razonaban, ¿verdad? Entonces, de hecho, muchos de ellos, al tener este pensamiento, no creían en Jesús, ¿verdad?, como el Salvador, como el Mesías, porque por su manera de pensar. Y los judeocristianos, llamados nazoreos, ¿verdad? Estos judíos cristianos eran seguidores de Jesús de Nazaret, que en un párrafo más adelantito Luigi lo explica más clarito, ¿verdad? Entonces, para que no nos hagamos así como bolas en eso, ¿verdad? Los judíos cristianos llamados nazoreos eran los seguidores de Jesús de Nazaret. Claro, eso lo hemos visto ya varias veces, ¿verdad? Recuerden que todo inició cuando Jesús llamó a sus discípulos. Todos eran judíos, todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Después de esto que estamos hablando de la destrucción del año 70 del templo, ¿verdad? Se les permitía, esto lo hemos visto infinidad de veces, se les permitía a los judíos que estaban sintiéndose llamados, ¿verdad? O como que les llamaba la atención aquella gente que se reunía en las casas hablando de un Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, era normal o era permitido que estos judíos participaran en estas reuniones en las casas, ¿verdad? Entonces los domingos participaban en las reuniones hablando de Jesús y compartían el pan, y los sábados en la sinagoga a cumplir con los ritos judíos. Eso era normal, era permitido, pero a partir de la destrucción del templo hubo que tomar medidas, y entonces a estos judíos se les pidió que tomaran decisiones. O seguían perteneciendo al movimiento de Jesús o se quedaban en la estructura judía, ¿verdad? Porque la ley se hizo más rígida, ¿verdad? Entonces ahí hubo que tomar decisiones, y esto era lo que hablábamos al principio, que marcó a los judíos, ¿verdad? Eso de que su propia gente les dijera que tenían que tomar decisiones. Y es a este grupo que se queda siguiendo a Jesús a los que se le llama judíos cristianos. ¿Por qué? Porque son judíos. A sus raíces judías, toda la vida han sido judíos, pero ahora están empezando a seguir a Jesús. Entonces, para diferenciarlos de los judíos radicales, de los que siguieron con su religiosidad y con su culto y con sus costumbres, entonces se les empezó a llamar a esos seguidores de Jesús judeo-cristianos, ¿verdad? Entonces, ojalá que de verdad, como dice Marjorie, no se les haga enredo. Y por eso fue también nuestro consejo es leer los textos, no solo de la introducción, todos los temas, en forma global. No lean solo para contestar la pregunta, sino para entender el todo el tema, ¿verdad? Porque Luigi muchas veces, como decía Marjorie en ese momento, habla de algo en un párrafo, pero lo termina de explicar en el segundo o en el tercero, ¿verdad? Bueno, entonces sigo con el tercer párrafo de la primera página y dice: esos grupos, o sea, estos grupos, los gnósticos y los judíos cristianos, tienen sus raíces en el judaísmo. O sea, todos son judíos, como vimos hace un rato, ¿verdad? Solo que tienen creencias diferentes, entonces por eso se dividen. Se habían fraccionado en numerosos grupos y corrientes. Por eso cuando nosotros hablamos de judíos, no podemos meter a todos en el mismo saco. O igual cuando hablamos de cristianos, no podemos meter a todos en el mismo saco, porque todos, recuerden que lo hemos visto también muchas veces, cada grupo seguidor de Jesús estaba esperando o tenían la idea de un Mesías diferente. No todos pensaban igual. Y eso, si lo traemos igual al hoy, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Todos los que nos decimos cristianos creemos en Jesús, pero todos tenemos diferentes formas de entenderlo y de verlo, incluso de prácticas, de religiosidad, porque siempre se los decimos los bautistas, los evangélicos, los católicos, los luteranos, o los testigos de Jehová. O sea, son infinidad, pero cada uno tiene diferentes maneras de entender a Jesús y de vivirlo. Pues igual pasaba en este momento. Entonces, los fariseos imponen un nuevo concepto de judaísmo. Ya no tienen templo y, por supuesto, si no hay templo ya no pueden hacer sacrificios. Entonces, el centro es la ley. Recuerden que esto lo hemos visto también montones de veces, ¿verdad? Hay que estudiar la ley, hay que interpretarla y hay que enseñarla. Eso va a ser de ahora en adelante lo primordial. Y entonces empiezan a surgir escuelas o academias, ¿verdad? Para preparar a la gente, porque como ya no tienen templo, que el templo era el centro, la identidad, lo que les daba a ellos seguridad, ahora lo que los va a unir, lo que los va a dar esa identidad es la ley.
y por eso se hacen tan radicales, ¿verdad? Dice, estas escuelas fueron numerosas y surgen a partir de este periodo. Rabinos famosos son la referencia de estas escuelas y sus enseñanzas van a enriquecer la tradición de los padres, que tendrá el mismo peso de la ley mosaica. O sea, que la ley y las tradiciones van a tener igual importancia. La observancia de la ley sustituye al sacrificio, ¿verdad? Como ya no pueden hacer sacrificios porque no hay templo, entonces el observar la ley va a ser totalmente estricto, al pie de la letra. Así como la sinagoga reemplaza el templo, posibilitando ser judío en cualquier parte del imperio, ¿verdad? Entonces ahora igual no tienen templo, pero entonces ahora lo que les va a dar validez, donde van a tener ciertas prácticas, es en la sinagoga. Y esto les permite, ¿verdad? Porque habían sinagogas en todo el territorio de Palestina o de Israel, entonces usted puede perfectamente practicar su religiosidad judía en cualquier parte de Palestina, ya no solamente en Judea, que era donde estaba el templo de Jerusalén, ¿verdad? Que a la gente se le dificultaba. Ahora, eso digamos que podría ser como algo positivo para los judíos. Sí, y que también hay, en cuanto a los rabíes famosos que comenzaron a salir, recordemos que nos decía en el párrafo anterior que el único grupo que había sobrevivido eran los fariseos. Entonces podríamos decir que acá ya no estaban el grupo de sacerdotes, ¿verdad? Porque como ya no había templo, ¿verdad? Y recordemos que los encargados de hacer, su trabajo. De hacer los sacrificios y todo eso y la observancia de la ley eran los sacerdotes. Entonces, pero ya este grupo ya había desaparecido. Entonces, por eso es que salen estos rabís famosos, ¿verdad? Que se encargan y que son referencia, ¿verdad? Para transmitir esta ley, ¿verdad? O sea, del estudio minucioso del Primer Testamento. Entonces, para tener eso presente, digamos, cuando los sacerdotes salen en los textos, probablemente, digamos, se está refiriendo al tiempo de Jesús, que sí estaban, pero también puede ser una reconstrucción de los evangelistas. Ok, dice en el siguiente párrafo, ok, por su lado los judeocristianos también se consideraban el verdadero pueblo de Dios, heredero de las promesas antiguas, y acusan al judaísmo de infidelidad y traición de la ley divina. La invasión y destrucción romana en el año 70 representaría en su interpretación la condenación divina del pueblo de Israel, su rechazo y castigo. Este grupo religioso se caracteriza por aceptar a Jesús de Nazaret como el nuevo Moisés, que vino a traer la verdadera y escatológica interpretación de la ley. Es él, ahora, el rabí autorizado por Dios, que indica el camino de la salvación. Este grupo adopta una ética radical, que rechaza las zonas de confort legales de los fariseos. Desarrolla una relectura de la historia que le proporciona la necesaria legitimación frente a los judíos. Exige de sus miembros una práctica de solidaridad y de la misericordia que representa el corazón de la ley. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que estos seguidores de Jesús ya se basaban en valores diferentes a los que los judíos, a los que los fariseos, perdón, se estaban basando, porque ellos nada más se estaban basando en la interpretación de la ley, o sea, que se practicara al pie de la letra. Entonces, estos judíos, seguidores de Jesús, le están dando vuelta a esto, ¿verdad? Y claro, y aquí es donde vienen los choques de diferentes pensamientos, ¿verdad? Porque estos judíos cristianos están diciendo que el rabí autorizado es Jesús de Nazaret, porque ellos son seguidores de Jesús, ¿verdad? Pero los fariseos están diciendo que es Moisés, claro, ¿verdad? Porque ellos están aferrados a la ley. Claro, y que los rabinos auténticos son estos rabinos que son los que están enseñando en las escuelas, ¿verdad? Cada uno va a defender su posición, ¿verdad? Es lógico.
lo que pasa es que los judeocristianos están defendiendo la causa de Jesús, lo que Jesús les ha enseñado. Recordemos que Jesús siempre criticó a los fariseos en los evangelios porque fueron demasiado estrictos con la ley, pero el problema es que se lo hacían, se lo pedían, se lo exigían a las otras personas y ellos no estaban cumpliendo con eso. Por eso Mateo va a resaltar la ética de estos nuevos grupos judíos cristianos, ¿verdad? Una nueva forma de vida, una nueva forma de pensar, la justicia verdadera, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para los grupos más pequeños, excluidos y marginados. Porque si la ley fue creada para estos grupos desde el Primer Testamento, porque lo hemos visto también infinidad de veces, ¿verdad? Donde había que proteger a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, y resulta que eso se fue olvidando en el camino, ¿verdad? Y ahora más bien son las personas más excluidas y más olvidadas. Jesús los recuerda y los denuncia y los acusa, ¿verdad? Entonces a raíz de eso es que por supuesto surgen los conflictos. Ok, entonces vamos por el otro párrafo que dice así. Además, este grupo anuncia explícitamente la llegada del reino de Dios. Estamos hablando del grupo de judíos cristianos, porque ellos son seguidores de Jesús y por tanto entonces creen, están seguros de la venida del reino que ya Jesús anunció, ¿verdad? Entonces, esta venida del reino se traduce en una sociedad a partir de otros parámetros. Entonces, tiene que ser una sociedad diferente, ¿verdad? Cuyos destinatarios privilegiados, y me encanta lo que dice Luigi aquí, privilegiados no son los únicos, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso. O sea, los que están de primero son ciertos grupos, pero no son los únicos. ¿Cuáles son estos grupos? Los pequeños, los pobres, los que buscan una nueva justicia. Es una propuesta religiosa que tiene consecuencias sociales innovadoras, o sea, es algo nuevo que está surgiendo, porque pone al centro de sus atenciones a los pequeños. El grupo se va organizando poco a poco alrededor de personajes alternativos, desde Santiago, el hermano de Jesús, a Pedro y otros. La guerra judaica los había esparcido para el este, instalándose en la actual Jordania y en Siria. Fue aquí que probablemente el Evangelio de Mateo se fue elaborando alrededor de los años 90. Entonces aquí hay algo muy importante que también hay que aclarar, que mucha gente de ustedes me preguntó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que Santiago es el hermano de Jesús? Bueno, en eso hay muchas discusiones todavía entre los biblistas. Y como dijo el padre Iván, nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces, entre los diferentes criterios de los biblistas, algunos dicen que Santiago realmente fue un hermano de Jesús de sangre. Pero otros dicen que no, que ese término era utilizado normalmente con los nuevos integrantes de esa nueva comunidad que se veían como hermanos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nada más le compartimos lo que los biblistas dicen y la diferencia de criterios que hay entre ellos, ¿verdad? Entonces, Marjorie al principio hablaba también de la diáspora y aquí otra vez lo retoma Luigi, ¿verdad? Donde dice que esta guerra judía hizo que estos judíos que estuvieran en Palestina tuvieran que salir de Palestina, ¿verdad? Unos, dice, tomaron rumbo a lo que es actualmente Jordania y otros se fueron para Siria. Entonces Luigi nos cuenta que es aquí probablemente donde surge el Evangelio de Mateo en los años 90, ¿verdad? A raíz de esa diáspora. Okay. Para continuar, el Evangelio de Mateo, expresión del conflicto con los fariseos, está preocupado en definir la identidad religiosa y social de este grupo, o sea, de los judíos cristianos,
que acaba de ser expulsado de su matriz judía, apoyándose en un lenguaje bastante crítico en relación a los jefes de los judíos, denunciando sus acciones como injustas y oponiéndose abiertamente a ellos, a veces con hostilidad. Su propósito es fortalecer las relaciones fraternas internas al movimiento y una identidad alternativa que privilegie lo social en vez de lo religioso. De hecho, a la condenación de Israel corresponde una aún tímida apertura a los paganos, también ellos considerados hijos de Abraham, que eso lo podemos encontrar en Mateo 3 del 8 al 9. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que el Evangelio de Mateo responde a una situación concreta que estaban pasando en estas comunidades, y detrás de algunos textos se refleja como el mensaje conflicto. exacto, el conflicto que hay detrás, ¿verdad? Y el mensaje que Mateo quiere dar a estas comunidades, ¿verdad? Él no está buscando que dice odien porque son hermanos. Lo que él está buscando es que haya lazos de fraternidad, como lo dice acá este párrafo. Entonces, y fortalecer las relaciones internas entre estos, ya que se habían separado, ¿verdad?, estos grupos por estos mismos conflictos. Claro, y también, que eso también lo vimos mucho con los videos del padre Manuel, es que está empezando una apertura a los paganos, pero que no está siendo tan fácil, recordemos, ¿verdad? Porque hacer ellos un grupo judío, ¿verdad? Les está costando socializar con aquellos que toda la vida le habían dicho, o les habían, ¿verdad? Así esa era su creencia, que eran personas impuras por ser paganos, y ahora hay que comer con ellos, hay que convivir con ellos, hay que verlos como hermanos, y eso no es fácil. Cambiar el chip de toda una vida no es fácil, es un proceso. Lo vemos nosotros mismos, nosotras mismas, con nuestras catequesis, ¿verdad?, que nos inculcaron desde los 8 o 9 años. Empezar a formarse y aprender que hay un contexto en el texto y que todo es simbólico y que hay un mensaje detrás y que no se puede leer literalmente, cuesta. Lo vemos y lo vivimos todos los días. Continuamos entonces, ya nos faltan solo 2 parrafitos, ¿verdad? Dice, Mateo se caracteriza por una ética radical, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Una nueva forma de vida y la centralidad de lo humano. O sea, la centralidad de lo humano en el sentido de que la importancia que se le da a la persona como ser humano, no importa el género, la raza, la edad, ¿verdad? Y también en lo humano que caracteriza también a Jesús, la humanidad de Jesús, ¿verdad? En eso continúa la tradición de la ética de la fuente Q, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La fuente Q o la fuente Quelle o Quelle, ¿verdad?, que significa fuente en alemán. Se le llama también el Evangelio Radical de Galilea, que engloba en su texto, y de Santiago, el hermano de Jesús, cuya austeridad y santidad resuena en Mateo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Luigi aquí con esto? Que el personaje de Santiago tiene un gran liderazgo en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? No solo Pedro, Santiago también tiene un gran liderazgo. Lo que pasa es que nosotros con nuestra catequesis, pues únicamente se ha resaltado a Pedro, pero en esas primeras comunidades Santiago tenía un puesto importante en las comunidades, era muy conocido y era muy respetado también. Y tendrá como sus herederos directos en el segundo siglo a los ebionitas. Y a mí me hizo mucha gracia porque yo vi que mucha gente estuvo buscando en Wikipedia y en, ¿verdad?, que eso es importante, que dicha, porque entonces ustedes así aprenden más. Pero si ustedes ven, Luigi explicó quiénes eran los ebionitas aquí mismo en el párrafo, y dice, ¿quiénes eran? Eran un movimiento monástico, era pobre, ¿verdad? De ahí viene el término ebión, por eso ebionitas, ¿verdad?
tendrán su centro en la ciudad de Berea, en la actual Siria, no, en Siria, perdón, en la actual Alepo. Vivían en innumerables comunidades rurales y compartían todos sus bienes materiales. O sea, era una gente que ya estaba practicando, un grupo que ya estaba practicando, digamos, esta ética donde todo era de todos. A ellos se atribuyen los evangelios de los hebreos, el evangelio de los nazarenos y el evangelio de los ebionitas, que tal vez son un único evangelio. Aquí también a ustedes se les complicó porque también incluso mucha gente preguntó que dónde estaban esos evangelios en la Biblia. Recuerden que cuando nosotros vimos las preguntas de iniciación bíblica, no todos los textos entraron en el canon. No todos los evangelios entraron en el canon, solo 4 entraron. Pero eso no quiere decir que no hubieran más. Hubo más, habían más y se leían en las comunidades. Solo que eso, y eran conocidos por ellos, ¿verdad? Solo que esos no entraron en el canon. Aquí lo que nos está contando Luigi es que estos grupos también existían, ¿verdad? Y que se cree incluso que esos 3 evangelios pudieron haber sido uno solo que eran conocidos con diferentes nombres, ¿verdad? El evangelio de los ebionitas, el evangelio de los nazarenos o el evangelio de los hebreos. Por esta radicalidad que le dificulta negociar con los nuevos desafíos que se presentaban, la comunidad judeo-cristiana desaparece temprano, no encontrándose más huella de ella, ya que al final del siglo IV es probable que parte de este grupo haya regresado al judaísmo, en cuanto que otra parte haya aceptado ser englobada en la cristiandad, contribuyendo a una forma más pura y radical de cristianismo. ¿Qué es lo que Luigi nos está contando con este último pedacito de este párrafo? Ya vimos que los judeocristianos les costó aceptar a estos nuevos grupos que estaban ingresando, que son los paganos, ¿verdad? Porque ellos seguían siendo aún así, aunque fueran cristianos, muy radicales en su religiosidad y en sus costumbres, y querían mantener sus costumbres judías, ¿verdad? Como lavar los utensilios, los alimentos, ¿verdad? Hay muchas costumbres que tenían, o incluso la circuncisión. Entonces se le pedía a los paganos que ingresaban, ¿verdad?, a las comunidades, que se circuncidaran, ¿verdad? Entonces esta radicalidad de estos judíos, ¿verdad?, que hizo que al final de cuentas se convirtieran como en una secta y entonces no lograran sobrevivir. ¿Y quiénes son los que sobreviven? El grupo de judíos que se abren a las nuevas comunidades, que se abren a los paganos, que se abren a los helenistas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando un grupo es muy cerrado, donde solo somos nosotros y no podemos cambiar de costumbres ni de religiosidad, porque siempre se ha hecho así, entonces eso no permite que otras personas ingresen y al final entonces ese grupo desaparece, ¿verdad? Entonces esto fue lo que pasó, y vea que nos lo dice Luigi muy bien. Unos, ¿verdad?, de este grupo seguramente volvieron a su judaísmo, ¿verdad? Prefirieron volver al judaísmo radical, ya no seguidores de Jesús, sino volver al judaísmo radical. Y otros, simple y sencillamente, que fueron los que se abrieron, ¿verdad?, decidieron pertenecer al grupo abierto que recibe a estas nuevas comunidades que son paganas, ¿verdad? Entonces el judaísmo, el judeocristianismo radical desaparece por estas razones. Okay, ya para ir cerrando esta introducción,
vamos a terminar con el último parrafito. Dice, hablar de ética es ir más allá de la moral. La ética, de hecho, como se explicará en temáticas propuestas más adelante, es la casa de referencia, la visión, la mirada de fe que se ancla en determinado concepto de lo divino y alimentada por la espiritualidad se expresa en un estilo característico de vida, de opciones, comportamientos morales y en la producción de determinados frutos que, en el lenguaje propio de Mateo, califican la vida cristiana. Entonces, con esto, a veces nosotros queremos meter nuestras ideas o nuestros conceptos aprendidos en los textos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, aquí nos dice Luigi y también nos lo dice el Evangelio de Mateo, que la moral, como la entendemos hoy nosotros, no es lo mismo a como la entendían ellos. Vean que dice que va en comportamientos, en opciones de vida, o sea, era un estilo característico de estos grupos. Entonces nosotros muchas veces, eso se trataba de algo moral, queremos reflejar nuestras ideas o nuestros conceptos aprendidos de hoy a lo que ellos entendían. Entonces hay que tenerlo muy claro y dice Luigi que eso lo va a tratar en temas más adelante. Y también, Marjorie, perdón que te interrumpa, que la ética o la moral o la espiritualidad de este grupo judeocristiano que está iniciando un camino en el seguimiento de Jesús va a ser también diferente, ¿verdad? Del grupo judío cerrado, ¿verdad? Entonces, también entre ellos van a ver, que es la nueva propuesta que está haciendo Mateo, ¿verdad? Una nueva forma de vida. Por eso hablábamos a nivel social, ¿verdad? Y a nivel de religiosidad también van a cambiar muchas cosas. Y es por esto que algunos no se adaptan a estos cambios, ¿verdad? Ok. Dice, este trabajo sobre el Evangelio de Mateo hace parte de un propósito más amplio de relectura pastoral y espiritual de los Evangelios, con la intención de ofrecer una formación integral a la vida cristiana. A veces nosotros, ¿verdad? Lo único que hacemos, bueno, o hacíamos, nosotros que ya estamos en un ambiente de talleres de lectura comunitaria, ahora vemos los Evangelios como más allá, o sea, nos introducimos, ¿verdad? Antes no, antes nosotros solo lo que escuchábamos en misa. Entonces aquí Luigi lo que nos está diciendo es que nos ofrece una formación integral para la vida cristiana, ¿verdad? Que no solo se quede como en el Evangelio escuchado solo el domingo y ya. Y que cada evangelio va a tener su temática, lo que hemos visto siempre, ¿verdad? Cada evangelio se escribe para una comunidad con ciertos conflictos, con ciertas características en años diferentes. Entonces, ¿por qué en forma integral? Porque entonces cada evangelio nos va a aportar algo, pero no todos son iguales, ¿verdad? Cada uno va a tratar de resolver sus conflictos o sus problemas y a tratar de crecer según la forma de vida que están llevando. Y entonces, cuando conocemos de uno y de otro, entonces vemos diferentes perspectivas y eso nos enriquece. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros casi siempre vemos los evangelios como uno solo, ¿verdad? Como que cogiéramos y hiciéramos una ensalada, ¿verdad? Y hemos aprendido en lectura comunitaria que por eso hay que estudiarlos en forma individual. Luego dice, ya para terminar, el proyecto se desarrolla en los siguientes temas. Encontramos en el Evangelio de Marco la iniciación al discipulado. Esto no quiere decir que solo en el Evangelio de Marco lo encontramos, ¿verdad? También en nosotros. Al igual que en el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles encontramos la iniciación a la vida comunitaria y eclesial. Ahí nos hablaba un poco de las primeras comunidades. Luego en el Evangelio de Mateo, iniciación a la ética cristiana. En el Evangelio de Juan, iniciación a la espiritualidad cristiana. Y en la literatura paulina, iniciación al compromiso misionero. Como decía Giselle, cada evangelista o cada libro tiene su temática de fondo. Entonces aquí Luigi nos menciona algo, pero como les decía, no solo encontramos eso por ejemplo, en la literatura paulina, no solo encontramos iniciación al compromiso misionero, lo encontramos también en los otros evangelios o en los otros libros. Entonces, para tener eso presente. Sí,
podríamos decir que Luigi lo que nos está diciendo aquí es que hay un tema que resalta, digamos, en cada uno de los evangelios. Tal vez en el de Marco el discipulado, en el de Lucas y en el de Hechos de los Apóstoles, la vida comunitaria, y así, ¿verdad? Pero digamos es como un tema que resalta, pero en todos los evangelios hay de todo, ¿verdad? Él lo que está haciendo es como diciendo que es el tema como más importante de cada evangelio, pero eso no quiere decir que no se tocan otros temas como es normal. Bueno, yo creo que ya con esto finalizamos la introducción del Evangelio de Mateo que Luigi nos comparte en su libro. Ahí hay un parrafito más, pero ese no lo vamos a tocar porque era una recomendación o unas recomendaciones que él hacía con respecto a cómo trabajar el folleto, ¿verdad? Entonces, esperamos vernos pronto en el otro video con el primero y segundo tema. Hoy quisimos hacer este video solito para dejar la introducción sola. Y si Dios quiere en el otro video lo que vamos a hacer es contestar las preguntas del tema 1 y contestar las preguntas del tema 2 como les explicamos la vez pasada. Vamos a seguir la misma dinámica, ¿verdad? Basándonos en las respuestas que ustedes dieron, con la síntesis que ustedes enviaron y nosotros aportando tal vez un poquito más para aclarar o para fortalecer. Pero esperamos verlos pronto, síganse cuidando, de verdad, hagamos caso, nada nos cuesta. Entendamos que esto es para un bien común y si nosotros realmente queremos a nuestra familia, queremos a nuestros amigos, nos queremos nosotros como compañeros y compañeras de camino en el centro bíblico, pues entonces tenemos que acatar lo que se nos pide y no rompamos las burbujas familiares, ¿verdad? Por último, invitarles a seguir participando en esta modalidad, ¿verdad? Porque es con la que contamos en este momento para no enfriarnos, para seguir aprendiendo del Evangelio de Mateo. Y no solo aprender, porque la idea no es solo alimentarnos teóricamente, lo más importante es ponerlo en práctica, resaltar el sentido comunitario, porque si seguimos pensando en forma individual, pues yo me atrevería a decir que no hemos aprendido nada del Evangelio, ¿verdad? Porque lo importante de los Evangelios es precisamente esa vida comunitaria. El texto se escribió en forma comunitaria y el texto podemos ampliar el mensaje y enriquecernos en forma comunitaria, ¿verdad? Entonces invitarlos a seguir adelante, a no perder la esperanza, a seguir fortaleciéndonos, animándonos y que ojalá puedan participar también de nuestros encuentros a nivel de Zoom, que vamos a tener uno en octubre, uno en septiembre, uno en octubre y otro en noviembre, si Dios quiere, con el cierre de talleres. Y ya el de septiembre les enviamos la invitación, en octubre les llegará. Ya también se las enviamos, perdón, tiene razón Marjorie, se las enviamos ayer con esto de Biblia y ecología y faltaría solamente lo del cierre de talleres para noviembre. Entonces, para que vayan ustedes agendando esas fechas y nos puedan acompañar y que así no tengan otros compromisos que les surgen de momento, sino que desde ahora vayan separando esas fechas para compartir como familia que somos. Muchas gracias. Chao, gracias. Que estén bien.